Bien. Ok. Bueno, a ver, hoy vamos pues prácticamente ya vamos a empezar a poner un pie sobre lo que es la ciencia de la electrónica. Vamos a empezar a ver ya, ahora sí, las partes, los componentes que tiene la electrónica y todo eso. Y para eso vamos a iniciar con la primera de las piezas. Vamos a hacer ahorita como no es una clase formal todavía, incluso les quería yo también preguntar si tienen alguna duda sobre el material que se llevaron, el material que ya están analizando, porque si hay alguna duda, con toda confianza, recuerden, pueden usar este lugar para poder sacar adelante todas las preguntas, o bien pueden usar el WhatsApp también, o mi correo electrónico igual, lo que ustedes gusten, ¿verdad? El caso es que estemos comunicados y que no se queden con las dudas, miren, por pequeñas que sean, son importantes, porque ahorita hagan de cuenta que vamos a hacer un puente para cruzar un río y tenemos que colocar piedras grandes, piedras pesadas, que quizá ahorita que le echemos en el río se suman, o sea, se van al fondo, caramba, oye, pues yo ya eché una piedra y no veo nada. Es lo que pasa cuando estamos aprendiendo la electrónica o cualquier ciencia, que en un principio decimos, bueno, pues es que es tanto que tengo que aprender que eso no es nada, ¿no? Si es como no. Y sobre todo lo que estamos viendo ahorita, que son los inicios, porque la parte fundamental es donde se va a sostener todo lo que vamos a aprender precisamente. Y bien, bueno, entonces, iniciando ya con esto que les comentaba, vamos a empezar con la primera de las piezas que son, pues, las más insignificantes, podríamos decir, o las que tienen menor importancia en la electrónica, aunque he de decirles que todas las piezas tienen, pues, bastante importancia, ¿verdad? Todas están diseñadas para que hagan determinada función. La primera de las piezas que vamos a observar, miren, vamos a pasarnos a la otra cámara para que podamos ir viendo lo que les estoy aquí platicando. A ver. A ver, Anónimo nos dice que no escucha el audio. A ver, probablemente tenga alguna, donde está un microfonito, lo tenga silenciado. Bueno, el microfonito que tiene silenciado es porque desde aquí se silencia, se bloquea, pero el audio debe tener por ahí algo para que lo escuche. Es un detalle por ahí que tiene su computadora. Ojalá le estuviera escuchando. Si no, de todas formas la grabación se está haciendo y te la voy a mandar después como si fuera un video para que la puedas ver en un video, ¿ok? Y ya en un video, como si fuera cualquier video de YouTube o de cualquiera de estos donde sí tenga el audio, debe activar el botón con una figura del teléfono. Ajá, sí. Sí, exactamente, es correcto lo que dice aquí Salvador. Es verdad, pues sí, cierto, sí, lo que tiene como un telefonito. A ver, ojalá que una vez que lo active ya nos podamos comunicar. Bueno, en tanto sucede esto, les digo, de todas formas no hay ningún problema porque yo les mando el video y ya se lo mando en otro formato donde ustedes lo pueden reproducir en cualquier aparato. Bien, bueno, estábamos entonces con esto. Decíamos que vamos a ver las piezas más fundamentales, las que aparecen como número 1. Aquí, miren, en donde está. A ver, vamos a pasar a la camarita, decía, ¿verdad? Para que puedan ver lo que les quiero mostrar por aquí. Bueno, vamos a cambiarle aquí a yo le llamo el pizarrón, nuestro pequeño pizarroncito, pero pues es una adaptación para que ustedes tengan toda la información lo mejor posible. Miren, aquí está, que ya con esta cámara es más fácil que podamos ir checando todo. Bueno, mira aquí. Decíamos, este material ya lo tienen ustedes. Qué bueno que ya les llegó el sonido. Bueno, perfecto. Anonymous, yo tengo por aquí varios nombres. Si me puede poner su nombre, ¿qué nombre es? Porque tenemos por aquí unos pendientes para personas que iban a entrar. No sé si ya le mandamos su material también o no. Tenemos a Ramón, tenemos a Tomás, tenemos a José Luis, tenemos a Jaime,
Y tenemos varias personas, entonces me gustaría saber su nombre, aunque me lo ponga aquí en el chat nada más, aunque sea nada más el primer nombre para poderlo tomar en consideración, ya que las personas que están entrando en este grupo pues van a tener cosas buenas también. La escuela siempre les da cosas buenas. Bien, bueno, entonces, a ver, la primera pieza que vamos a conocer pues son las resistencias. Como les decía, son las más simples, las más rudimentarias que nos vamos a encontrar en todo circuito. Estas resistencias tienen esta simbología en los diagramas. Entonces, ¿para qué me sirve esta resistencia? Miren, vamos a empezar a conocerlas. Aquí están las resistencias. Nos vamos rápidamente a la práctica también, porque es muy importante la teoría, pero también la práctica. Entonces, aquí les pongo algunas para que las veamos. Fíjense, las resistencias no son más que, hagan de cuenta, un bloqueo al flujo electrónico, al movimiento de corriente que vamos a tener en el circuito. Entonces, hay varios tipos de circuitos y estas resistencias determinan cuál va a ser el circuito, si va a ser, por ejemplo, circuito en serie, circuito en paralelo o incluso estando circuitos mixtos. Estos circuitos es lo que vamos a encontrar precisamente. A ver, permítanme un segundito. Aquí una persona también quiere entrar. Bueno, ahorita ya ahorita que entre. Pues sí, entonces le estaba comentando. A ver, tenemos estas resistencias y son un estorbo nada más al flujo electrónico. Imagínense, que yo hay circuitos, por ejemplo un circuito eléctrico, que en primer lugar, bueno, vamos por la parte más esencial. ¿Qué cosa? Aparte, principalmente por lo que es un circuito. Porque pues estamos escuchando mucho en electrónica, hoy que hay un circuito así, un circuito asá, circuito cero, circuito paralelo, pero realmente, ¿a qué le llamamos un circuito? O sea, ¿qué cosa es? Bueno, pues miren, la definición de un circuito sería un camino cerrado por todos sus lados, donde puede fluir la corriente. A ver, estoy haciendo aquí nomás un cambio de esto. Aquí tengo esto que va a ser para esto. Ok, ahí está. Miren, aquí tenemos circuito eléctrico. Hagan de cuenta, un circuito dice que es un camino cerrado por todos sus lados donde puede fluir la corriente. Muy bien. Ese es el circuito. En este caso, porque es un circuito eléctrico. Pero un circuito también es un camino cerrado por donde pueden, a lo mejor, moverse los coches de carreras, a lo mejor el circuito de Fórmula 1 o cualquier otro circuito, va a ser un camino cerrado por todos sus lados. No importa la forma, ¿ok? Puede salir por aquí, dar una vuelta por acá, darse una vueltecita, y quizá llegar así, volver a hacer así un zigzag y luego regresar al punto de partida. No importa, porque aún así es un circuito cerrado por todos sus lados. Si un circuito por medio de un interruptor queda abierto, entonces el flujo electrónico no va a poder desplazarse. Como quien dice, va a ser un aparato apagado. Entonces, bueno, empezamos primero por estos conceptos para que no nos quede duda sobre lo que vamos a ver más adelante. Entonces, de este circuito que tenemos aquí, tiene acá una carga, en este caso representada por un foco, para que tenga una función este circuito, ¿no? Aquí tenemos la pila, la fuerza electromotriz. Vamos a ir aprendiendo términos. Por ejemplo, la pila es fuerza electromotriz. El foco en este caso sería la resistencia de carga. Igualmente, esta resistencia de carga en el medio es conocido con las siglas RL. RL es una resistencia de carga o resistencia de aprovechamiento. Aquí tenemos la pila, esta es la parte negativa de la pila y en la parte de acá es la parte positiva. Está la bolita. Bueno, muy bien. En electrónica existen dos movimientos de corriente. El movimiento de corriente real y el movimiento de corriente convencional. El movimiento de corriente real es el que usamos nosotros como técnicos y el movimiento de corriente real nos conviene saberlo porque precisamente se mueve del polo negativo, parece contradictorio, pero se mueve la corriente del polo negativo
hacia el polo positivo de la fuente, o sea que corre por todo esto, pasa por aquí, llega a donde está la carga. Precisamente cuando hay movimiento de corriente es cuando tenemos esto que pasa por la carga, la enciende, en este caso el foco, nos seguimos de largo, y mientras esto suceda, mientras esté conectado, claro, el interruptor cerrado, definitivamente esto no puede realizarse si no cerramos el interruptor. Por eso nos dice la teoría que es un camino cerrado por todos sus lados para que fluya la corriente. Bueno, y ahí estamos ya. Entonces aquí tenemos ya nuestro movimiento de corriente. El movimiento de corriente se identifica con una I. ¿Por qué con una I? Porque la I significa intensidad. O sea, es la intensidad que se va a mover por aquí. Es muy importante. Lo que hace que los circuitos funcionen, lo que nos da toques en una palabra, es la corriente precisamente, no el voltaje. El voltaje nada más es la fuerza electromotriz capaz de impulsar a los electrones dentro del circuito para que hagan su función. Ellos son los que realmente nos van a hacer todo el trabajo. Bien, desde luego, si yo no tengo la pila, o si la pila ya está cansada, ya baja, pues lógicamente la corriente va a ir disminuyendo hasta que se termine. Y entonces es cuando tenemos que el equipo ya no está en función, ¿verdad? Bueno, ok, teniendo ya el concepto de lo que es el circuito, y entonces decíamos, lo que está con rojo en este momento es la corriente, que es los electrones en movimiento. Aquí ustedes observen que aquí hay una E. La E, ¿por qué es la E? Porque la E es el voltaje. ¿Qué significa la E? Viene de fuerza electromotriz y prácticamente va a ser el empuje que le va a dar a los electrones para que hagan su movimiento. Y esto lo vamos a ver, miren, ya llevamos la corriente, llevamos el voltaje aquí, la E, y nos falta el tema que vamos a ver ahorita precisamente, la R. ¿Qué cosa es la R? La R es la resistencia. Y aquí está representada la RL, resistencia, está representada por medio de este foco. ¿Ok? Bueno, entonces, les digo esto porque más adelantito vamos a estar trabajando muy de cerca con estas tres letras, o sea, lo que es la corriente, el voltaje y la resistencia. Lo vamos a combinar, vamos a hacer de todo. Bueno, ok, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Como les decía, ahorita estamos platicando, todavía no es una clase formal, pero yo quiero que ya tengan ustedes los conceptos, que se les vayan quedando de una vez, porque esto es muy importante para nosotros. Ok, de este circuito, este camino cerrado puede ser de distintas maneras. Entonces, gracias al uso de las resistencias que tengo aquí, imagínense qué pasaría si de repente a este flujo electrónico se me ocurriera colocarle una resistencia aquí. Y por si fuera poco, a lo mejor le pongo otra por acá. Y como sabemos que las resistencias no son más que un estorbo al flujo electrónico, entonces por lógica mi movimiento de corriente se va a hacer más lento, va a ir más despacito, un poquito más despacito, porque tiene estas resistencias. Entonces vamos a ver este ejemplo con este dibujo que ya les tengo por aquí preparados. Aquí tenemos ya circuito de resistencias. Cuando ustedes vean que las resistencias de aquí vienen, miren la simbología, bueno, así es como vienen. De hecho, la serigrafía viene siendo la base donde están los componentes conectados, y ustedes van a poder observar que aquí pues están unos dibujitos y están algunas cuestiones. Bueno, ahí es donde viene la serigrafía y ahí es donde viene marcada la pieza. Esto es porque en el caso de que nos falte una, ya sabemos que hay una resistencia aquí que está haciendo falta para que pues tengamos ya el conocimiento de esto. Ok, este es un circuito resistivo en serie. Me voy a retirar ahorita estas resistencias para que veamos el efecto. Les digo, ya nada más son un estorbo al flujo electrónico. No pueden hacer otra cosa, no hacen otra cosa. Son un poquito así como que medio flojas. Nada más es un estorbo al movimiento electrónico. Y claro, esto tiene una consecuencia. Porque si viene la corriente trasladándose, por ejemplo, de aquí para acá,
En condiciones normales, imagínense que no están las resistencias. Si viene la corriente y se está trasladando en forma normal, como aquí, venga la corriente así, entonces, ¿qué sucede? Pues la corriente va a estar prácticamente libre, nada más limitada por la carga, en este caso por la lamparita, pero va a estar realmente libre. Cuando tenemos resistencias así, empieza a cambiar la situación. Perdón. Empieza a cambiar la situación porque las resistencias entonces están ofreciendo un estorbo al paso de la corriente. Por lógica, la corriente se va a ir deteniendo, va a ir más lenta. Hagan de cuenta un río, un riachuelo, el cual le avientan piedras y entonces el agua pues está pasando, pero al estarle poniendo más piedras cada vez empiezan a entorpecer el movimiento del agua normal hasta hacerlo que baje su intensidad. Entonces eso es lo que sucede aquí. Entonces a estas resistencias también, aparte de que forman un estorbo para el movimiento de corriente, también forman lo que se conoce caída de tensión. O sea, ¿qué es la caída de tensión? Si yo aquí tuviera 12 voltios, por ejemplo, e independientemente del valor de la resistencia, aquí voy a tener los 12 voltios y de este lado voy a tener menos de 12. Vamos a suponer que aquí yo tuviera 11 o 10, dependiendo de los valores óhmicos de la resistencia, porque los ohms es la unidad de medida de la resistencia. Entonces, bueno, eso es lo que hace. Y si aquí tuviera yo los 11 voltios, aquí tengo menos todavía. Y bueno, ¿cuánto voy a tener aquí? Bueno, las resistencias como provocan caídas de tensión. Miren, vamos a hacer un ejemplo aquí rapidito. A ver, si la pila es fuera de 12 voltios, así. Hasta aquí todavía hay 12 voltios. Muy bien. Hasta este extremo todavía puedo encontrar 12 voltios. Aquí también 12 voltios, porque eso no es más que una pista. Una pista, no es como si fuera un cable nada más. Ok, cuando pase por la resistencia, entonces vamos a ver que aquí hay menos de 12. ¿Cuántos? A lo mejor hay 6, vamos a ser drásticos. A lo mejor aquí hay 6 voltios. O sea, de la fuerza electromotriz. Conste que estamos hablando del voltaje, ¿eh? El voltaje es una cosa y la corriente es otra. No puede haber caída de tensión mientras no haya corriente. Entonces siempre tiene que haber una corriente para que esto funcione, para que esto provoque caída de tensión. Dicho de otra manera, si una resistencia, si esta por ejemplo se llegara a abrir en un circuito, entonces aquí en lugar de 6 voltios voy a encontrar 12. ¿Por qué? Porque no hay corriente. No hay corriente. Sucede lo que le pasaría en el famoso río que estamos hablando ahorita, un río, va el agua pasando. Imagínense que de repente le ponemos una compuerta así drástica, ¡pum!, que tape el cauce del río. ¿Qué va a suceder? Pues mientras el río siga trayendo el agua, va a empezar a subir de nivel, sube, hasta que llegue al nivel de donde está escurriendo el agua. ¿Qué es lo que sucede aquí? Al estar interrumpido el paso, no puede fluir, entonces los 6 voltios se van elevando, hasta llegar al voltaje de la fuente, en este caso a los 12 voltios. No va a pasar de 12, ¿verdad? Porque este es el voltaje de la fuente. Entonces, aquí hay 6 voltios. Ahora, si yo me encuentro otra resistencia del otro lado, o sea, enseguida, en este circuito de serie, ¿cuántos creen, qué voltaje creen que voy a tener aquí? Claro, dependiendo de los valores. Bueno, aquí voy a tener 0 voltios. Precisamente, ¿por qué? ¿Por qué 0 voltios? Porque miren este lugar del negativo. Recuerden que la pila, aquí tiene el negativo, el menos, y aquí tiene el más. Son los polos opuestos, totalmente contrarios. Aunque la corriente se mueva de menos a más, el voltaje se va cayendo, como quien dice, va disminuyendo mientras más resistencia vaya pasando. Ahora van a decir, quizás me digan, oye, pero si con 2 resistencias aquí ya no tengo 0 voltios, ¿qué pasaría si le ponemos más resistencias? Aquí le pongo otra, por ejemplo, y aquí todavía se me ocurre ponerle otra. ¿Qué circuito sería este? También es un circuito en serie, también, porque es un solo camino para el paso de la corriente. Pero, como tenemos más resistencias, entonces, aquí si había aquí 12, aquí voy a tener, pues, ¿qué será? 11 o 10 voltios, dependiendo de los valores. Ok, ahora, aquí, bueno, pues de este lado, esta se comió prácticamente 2 voltios. Miren, aquí venían 12, se comió 2. ¿Qué es lo que frenó? Ahora, esta tiene 10.
y póngale que esta se come 3, entonces aquí habría nada más 7 voltios de este lado. Cuando pasen por esta resistencia, de esos 7 voltios, a lo mejor esta se come 5, ya nada más quedarían 2 voltios aquí, de este lado, acá 2 voltios nada más, acá 7, acá 10 y aquí los 12. Así es como va funcionando esto. Ahora, cuando pasemos por la última resistencia, ¿cuántos creen que se come? Exactamente, se come los 2 voltios, entonces aquí ya tengo 0. Porque de este lado siempre debe haber 0 voltios. Siempre debe haber 0 voltios. Bueno, y así tendríamos un circuito resistivo en serie, que es muy común que los encontremos. De hecho, toda la electrónica se basa en circuitos en serie y también en circuitos en paralelo. Miren la diferencia. Vamos para allá de una vez. A ver, ¿qué nos encontramos ahora con las resistencias en paralelo? Para esto vamos a borrar esto que teníamos aquí. Y aquí vamos a ponerle el circuito resistivo en paralelo. Aquí la diferencia es que, miren, las resistencias ahora están colocadas una aquí y ya no están en el mismo caminito. Si ustedes se dan cuenta, miren, ya los pusimos así. Entonces aquí, cuando cerremos el interruptor, desde luego, el movimiento de corriente que vamos a tener, que ya sabemos y seguimos diciendo, a ver, nomás quiero aclarar. Les dije al principio que el movimiento de corriente eran 2. Este es el movimiento real de corriente, el que nos combina a nosotros como técnicos, porque estamos trabajando, metiendo los dedos en los circuitos y no queremos tener la sensación de los toques, ¿verdad? Qué feo, ¿a quién le van a gustar? Sin embargo, está el otro movimiento de corriente, el movimiento, pues el que le llaman convencional, y este que utilizan los ingenieros para el diseño. Ellos van a hacer diseños, ellos tienen que calcular, ellos ahí se rompen el cerebro haciendo sus cálculos para poder controlar el flujo electrónico que va a pasar a través de este circuito de acuerdo a la fuerza electromotriz que se le aplique. ¿Ok? Entonces, bueno, ellos diseñaron, pero ellos lo diseñan así, y además porque tiene lógica, porque la Tierra pues no tiene tensión, pero por aquí viene todo. Pero sin embargo, si no se conecta a la Tierra, no hay movimiento. Esa es la otra cosa. Quizás en un principio nos cuesta un poco de trabajo irlo asimilando, pero poco a poquito nos vamos a dar cuenta que así es. Ahorita, para los fines de la explicación esta, y como técnicos que vamos para allá, vamos a considerar el movimiento de corriente siempre de menos a más. Bueno, sale de aquí la corriente, viene por acá, por este cablecito. Cuando llega a este punto es un punto de unión en donde hay una bifurcación, porque parte de esta corriente se puede venir por este caminito, a donde está R1, que significa resistencia 1, y la otra parte se sigue para acá, a lo que está la R2, que es resistencia 2. Entonces, vemos que aquí la corriente empieza a tomar otros caminos. Por aquí fluye una cantidad y la otra se sigue por acá. Ahora, ¿qué cantidad va a pasar por cada una de ellas? Bueno, la resistencia que sea más grande, óhmicamente, porque decíamos que su valor es en ohms, la que sea mayor de todas va a provocar una caída de tensión más grande. Dicho en otras palabras, va a frenar el voltaje que viene de aquí y va a determinar que la corriente sea menos, que pase por aquí. Imagínense que fuera esta, por ejemplo. Entonces por aquí va a pasar menos corriente, así, y se va a juntar con la que sale de aquí. El punto de unión de 2 o más líneas en electrónica se le conoce con el nombre de nodo. Así, nodo. Un nodo entonces es la unión. Aquí tenemos un nodo, aquí tenemos otro nodo, aquí ya no, porque nada más es se da vuelta el cablecito, aquí tampoco, nada más es donde sale, por donde pueden salir, por ejemplo, dos caminos, de 2 o más. Ok, entonces, seguimos nuestro caminito, pasamos por acá y llegamos a este punto. Ahora, ¿cuál es la diferencia con respecto a este circuito que teníamos en serie?
Ah, perdón, no, perdón. Este circuito que teníamos en serie, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, aquí vean que hay un solo movimiento de corriente. Aquí hay dos movimientos de corriente, uno por cada resistencia. Y aquí hay dos porque son dos resistencias. Si le pusiera yo otra más, vamos a tener 3, 4, 5, 6 resistencias y los mismos caminitos que vamos a encontrar que se mueva la corriente. Ok, entonces, aquí la corriente va a depender del número de resistencias. Observen que aquí la corriente no depende de nada, la corriente es la misma todo el tiempo va a ser la misma. La misma porque si le pongo muchas resistencias, va a bajar la corriente, pero se va a mantener abajo en todos los puntos del circuito. Mientras que aquí, si yo modifico, por ejemplo, una resistencia de estas, entonces se va a modificar nada más la corriente que pasa por este caminito, no la que pasa por aquí, esta sigue como si nada. Entonces, bueno, eso es. Luego se sigue la corriente para acá y se unen y todo eso. Bueno, ahí está. Ahora, aquí ustedes vean que esto es prolongación hasta acá y hasta acá de este polo. Lo mismo aquí. Este polo negativo se prolonga hasta acá y hasta acá. Quiere decir que a los extremos el voltaje de la fuente es el mismo. Aquí no hay ninguna modificación. Si lo comparamos con el circuito en serie, vemos que los extremos de la batería, pues aquí sí tenemos que el voltaje se va dividiendo. Aquí tenemos nada, ya lo vimos, aquí tenemos un poquito más de voltaje y aquí todo, en este caso de dos resistencias. Entonces, como quedamos en un circuito resistivo en serie, el voltaje se divide entre tantas resistencias hay en el circuito. Si hay dos, pues se divide entre las dos, si hay 5, entre las 5 y así. Ahora, la mayor caída de tensión, o sea, la resistencia que va a frenar más el movimiento de corriente, va a ser la resistencia más grande, de mayor ohmiaje, mientras que la corriente permanece igual. Eso es lo que nos dice la ley de Ohm. Y aquí se invierte la cosa, aquí es al revés, porque aquí vemos, estamos diciendo que aquí a los extremos no es más que una prolongación de la fuente, entonces el voltaje no le pasa nada, el voltaje viene siendo el mismo todo el tiempo. Sin embargo, lo que se está dividiendo aquí va a ser el movimiento de los electrones, los caminitos, o sea, la corriente. La corriente se va a dividir entre el número de resistencias que tengamos en un circuito resistivo en paralelo. ¿Y por dónde va a pasar la mayor corriente? Por donde la resistencia sea más pequeña. Y por donde la resistencia sea más grande, va a fluir menos corriente. Bueno, así es como se manejan los circuitos resistivos en serie y en paralelo. Eso es lo importante de esos circuitos. Bueno, ahora, hablando de circuitos también, decíamos en un principio que un circuito es un camino cerrado donde fluye la corriente. Muy bien. Pero me gustaría aclarar algo. Por ejemplo, yo aquí tengo otro circuito, ¿verdad? Y aquí puedo tener otro circuito. Y acá puedo tener otro circuito. O sea, yo puedo tener muchos circuitos. Pero hay circuitos eléctricos y circuitos electrónicos. ¿Cuál es la diferencia? Ah, perfecto. A ver, aquí tenemos un circuito eléctrico. Vean. A ver si notan la diferencia. Este es un circuito eléctrico y este es un circuito electrónico. ¿Sí notaron la diferencia, verdad? Me imagino que sí, claro. Miren, el circuito eléctrico es como si pusiéramos, como si nos instaláramos, por ejemplo, un ventilador en la casa. Tiempos de calor, vamos a poner un ventilador, muy bien. Y la fuerza electromotriz, en este caso, bueno, la pila, pero puede ser la corriente alterna, los 127 voltios o de lo que se use en el país de cada quien. Entonces, aquí tenemos que toda la potencia es aplicada a la carga, toda. Así como está, la potencia viene en watts. Si esta pila me entrega, no sé, 5 watts, este foco me va a consumir los 5 watts. Y todo, corriente, voltaje, toda la carga se viene para acá. Todo ese potencial se viene para la sola carga, para que pueda encender la luz del foco. Ok, ahora, si vemos este circuito electrónico, aquí nos damos cuenta que llevamos una resistencia.
Y entonces en un circuito electrónico ya no va a recibir toda la potencia este foco, sino que va a recibir parte de la potencia porque la otra parte se va por este nodo, por esta resistencia, y va a hacer otra función en esta otra resistencia que no, pues lo podemos nosotros interpretar por una resistencia como cualquiera de estas. Sin embargo, a lo mejor sea otra cosa, a lo mejor sea un motor, a lo mejor sea un foco también, otro foco, no sé. Algo que le ofrezca una oposición al movimiento de corriente. Y aquí entonces tenemos dos caminos, por eso les decía. Y entonces aquí vamos a poder controlar el flujo electrónico. Por eso de ahí viene el nombre de circuito electrónico. Por eso mismo, este circuito, por ejemplo, pues lógicamente va a ser electrónico. Son los que vamos a estar nosotros trabajando dentro de poco. Circuitos electrónicos formados por un puñado de piezas. Aquí tenemos otra tarjeta también llena de piezas que pues igualmente están formando un circuito electrónico que de momento así a golpe de vista ustedes quizás me digan, oye, es un mundo de piezas, ¿cómo lo vamos a hacer? Como decíamos en la clase pasada, ¿no? En la primera vez que nos reunimos, ¿cómo es posible si son demasiadas piezas? ¿Cuándo voy a entenderle a esto? Bueno, y tú me estás diciendo entonces que no me preocupe de nada, que aquí nada más hay circuitos en serie y en paralelo o mixtos. Pues fíjense que en realidad así es, de golpe y porrazo, aparentemente es algo muy difícil, aparentemente, pero pues es sencillo. Y es como si yo les dijera, a ver, vamos a hacer aquí a ver, déjenme ver qué tengo por aquí, esto en la mano. A ver, yo les voy a preguntar algo. Aquí tengo, bueno, a ver, miren, les voy a preguntar algo, pero como no se ve aquí por la cámara que está muy cerquita, voy a cambiar un momentito nada más la cámara. Vamos a cambiarlo para hacerles aquí, para mostrarles algo, miren. A ver, ahí está. A ver, yo les preguntaría, así como está ahorita la cosa, así como estamos. Vean esto. Ya saben lo que es, ¿verdad? Es un marcador, es un plumón con el que estoy trabajando aquí. Ok, si yo les preguntara, oye, a ver amigo, ¿qué es lo que se te facilita más? ¿Qué es lo más difícil para ti? ¿Lo que tengo aquí o lo que tengo acá? Pero oye, pues no, pues ¿qué tienes aquí? Bueno, yo no lo sé, pero dime, ¿qué se te facilita más? ¿Esto? ¿A qué le tienes más? ¿A esto o a esto? Dice, no, pues, por lógica, pues a esto, ¿verdad? Porque lo estoy viendo. Y esto, miren qué sencillo, es una goma de borrar. ¿Cómo? ¿No sabían lo que era? Es una goma de borrar tan sencilla como cualquier cosa. Y el plumón, pues ya lo vieron. Ok, precisamente la diferencia, o sea, lo que estamos nosotros viendo ahorita de electrónica, probablemente me digan, no, es que está muy difícil. Bueno, muy difícil es porque no porque no lo conocemos. Pero una vez que lo conozcamos ya, se nos hace demasiado sencillo. Así, miren, con esa idea, así es todo. De verdad, de verdad. Ustedes mismos deben tener esas experiencias. Lo que no conocen se lo hace muy difícil. A lo mejor les dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Puedes arreglar el motor de este coche? No, pues espérate. ¿Cómo? Si yo no sé ni cómo funciona. Bueno, y en cambio un mecánico pues, se lo sabe ya de memoria. Pero porque lo que ya conocemos se hace muy sencillo. Lo que no, pues muy difícil. Pero para eso estamos aquí, para ir quitando todos los problemas que aparentemente se vean muy difícil y conociendo. Miren, físicamente aquí tengo un circuito en paralelo, o sea, formado por resistencia. Miren, este está en paralelo. Todos estos están en paralelo, miren, hasta este que está aquí, están en paralelo. Si se dan cuenta, a ver, este también, miren, paralelo. Pueden ser dos o más resistencias, las que se encuentren así en esta forma. O sea que aquí, cuando yo conecte este extremo con este otro, hagan de cuenta que lo estoy conectando así, como si fuera así, y quítenme una de estas.
que viene la corriente por aquí y cuando llegue este conjunto, parte de la corriente va a pasar por una resistencia, parte por la otra y parte por la otra. Y van a seguir su camino, así, porque son tres. Y si fueran dos, ¿qué va a pasar? Entonces, como en el caso de aquí, nada más aquí en un diagrama los van a ver separados, pero físicamente los podemos ver así, en el circuito. Entonces, tan solo de verlos así decimos, ah, bueno, están en paralelo, porque viene la corriente por aquí, entra por acá, y aquí hay dos caminos. Se agarra para acá, se agarra para allá, y salen por aquí nuevamente y regresaron. Entonces, este sería ahora, un circuito mixto, aprovechando que tenemos esto aquí. Un circuito mixto sería como esto. Viene la corriente por aquí, y aquí tenemos de aquí para acá, hay un circuito en paralelo. Aquí, dos resistencias. Pero por aquí nada más hay una. Pero a su vez, entre esta y esta está a ver, le pongo otra más todavía, miren, aquí. Se vea más interesante. Aquí le pongo dos resistencias, pero una seguida de la otra. Que estoy formando un circuito en serie aquí. Aquí que estoy formando un circuito en paralelo. Cuando venga la corriente, cuando llegue este nodo, se va a dividir. Parte se va para el circuito en paralelo, por aquí, y regresa. Y parte se va para el circuito en serie, para acá. Entonces, y este circuito en serie, con respecto al circuito en paralelo, ya forman y con circuito, todo esto ya es un circuito mixto, porque ni es puramente en serie, ni es puramente en paralelo, es un circuito mixto. Y así es como lo vamos a ver, nada más que aquí es, bueno, con resistencias y todo. Cuando estas resistencias son sustituidas por las demás piezas que vamos a empezar a conocer. Y como les dije la vez pasada también, en la primera clase, que la resistencia, que todas las piezas de electrónica aparentemente son muchas, aparentemente, pero si vieran los sencillos que son, se pueden contar con los dedos, además que se repiten en tamaños, formas y todo eso. Bien, entonces, ya tenemos el circuito en paralelo y todo. Ok, vamos a ver en un diagrama cómo pueden venir. Ahora, hay nomenclaturas, hay simbologías distintas. Por ejemplo, ya vieron ustedes cómo estábamos simbolizando las resistencias, con una línea quebrada así nada más. Porque tiene relación, como que es más lógico usar esta simbología, porque la corriente va a pasar por aquí. Imagínense un automóvil, igual lo decíamos la clase pasada, viene un automóvil por aquí, y cuando se encuentra una carretera muy accidentada, así, muy llena de curvas y llena de cosas para acá y para allá y para acá y para allá, ¿qué tiene que hacer? Disminuir la velocidad. Si no la disminuye, se sale de la carretera. Entonces, es lo que hace esta resistencia, y por eso me lo quiere dar a entender, me lo está gritando con su simbología. Pero hay simbologías que no son así. Por ejemplo, miren. Esta, por ejemplo, también es una resistencia. Todas estas están representadas, son iguales que estas. Nada más que aquí las representan con con unos rectángulos, nada más. Y ahí adentro viene su valor. Ahí viene el valor. Cosa que vamos a hablar también en el curso del valor de las resistencias, cómo vienen, ¿verdad? Cómo vienen codificadas y todo eso. Pero bueno, así es. Estas resistencias no nada más vamos a encontrar de este tipo que sirven para ofrecer el estorbo a la corriente, sino que también normalmente por las fuentes de alimentación nos encontramos unas resistencias que son diferentes, como estas. Fíjense que va de una resistencia como esta a una como esta. Pues hay una diferencia ahí. ¿Y a qué se debe esa diferencia? Bueno, aparte de otro detalle, miren, de una vez, para que vayan sabiendo, se vayan enterando, aquí tenemos una resistencia grande y una resistencia pequeñita. Y el tamaño tiene que ver no con su valor óhmico, porque esta puede ser de 100 ohms y esta también puede ser de 100 ohms. O sea, las dos pueden tener el mismo valor. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué es de distintos tamaños? Incluso yo puedo colocar esta, miren, mediana. Esta más grande, esta mediana, esta más pequeña. Bueno, vienen así porque además de su valor en ohms, tienen un valor de wattaje. ¿Qué es el wattaje? La cantidad de corriente que pueden soportar sin que se dañen. Aquí está, por ejemplo, estas son resistencias fusibles que vienen de 5 watts
5 watts, pues ya es, miren, aquí para que la vean bien, miren, son de 5 watts. Entonces, esta resistencia de 5 watts quiere decir que van a aguantar bastante, y por lo mismo están normalmente en las fuentes de alimentación, en la entrada. Cuando ustedes vean fuentes de alimentación como estas, bueno, en algunas, claro, no en todas, dependiendo. Entonces, aquí, por ejemplo, se conecta el cable de la corriente alterna. Pasa por esta parte que es un fusible. El fusible nos sirve para una protección para el circuito, ¿verdad? Cuando tenemos un problema ahí de algún cortocircuito, inmediatamente el fusible se encarga de salir disparado. Miren, aquí lo podemos ver un poquito mejor. Ahí tenemos el fusible. Y fíjense que en la serigrafía, ahí nos está marcando lo que es en la parte de abajo. Normalmente así viene. Y aquí tenemos las demás piezas. Y miren, aquí hay una resistencia muy pequeña, por cierto. Pero generalmente en las tarjetas donde se van a manejar mucha potencia, vamos a tener de este tipo de resistencia. Que son, ahí la puse al revés, así. Este tipo de resistencias que son las que de alguna manera nos van a hacer dos funciones. La primera, provocar la caída de tensión que ya estamos acostumbrados, y la segunda, servir como si fuera un fusible. Pero si llega a aumentar el grueso de la corriente, inmediatamente esto lo va a detectar y lo va a abrir. Fíjense que por dentro tienen una especie de, a ver, vamos a poner otra vez esto para que lo vean de cerquita. Por dentro tiene una especie de resortito, miren, ahí lo ven, porque es la verdadera resistencia, ahí viene, y todo lo que está por fuera, pues es nada más un disipador de calor. Es para que aguante, miren, a ver si le pueden, a ver, déjenme ver aquí si se puede ver, está al revés, ¿verdad? Así. Miren, aquí sí se puede ver el wattaje. Aquí lo tiene, a ver. Miren, ahí se puede ver, que en este caso es de 5 watts. Aquí lo tiene. Watts es por la W. La W viene, es lo que nos dice del wattaje. Entonces estas, bueno, se conocen como resistencias fusibles. Aguas cuando las vean conectadas en el circuito, porque si estas resistencias normalmente no se calientan, o si se calientan es poca cosa porque son de pocos watts. Esta a lo mejor vamos a suponer que está fuera de unos 3 watts o 4 watts, a lo mejor de 2 watts, y esta a lo mejor es de 1 watt, hay de medio watt, son chiquititas. Entonces, bueno, independientemente de eso, estas, cuando ustedes las toquen, cuidado para tocarlas, porque se calientan como planchas. Aquí dice 5 watts, pero fácil, miren, para que tengan la idea. Agarren está puesto, lo dejé mal aquí, ahí está. Agarren por ejemplo, una lamparita de 5 watts, la prenden, déjenla que se caliente a los 5 watts. Ya que esté bien calientita, agárrenla, a ver si no se quema. Claro que se queman. Por eso es que estas resistencias también se calientan bastante al quemar, ¿Cuál es la simbología de estas resistencias? Miren, aquí está. Son las que le siguen en su manual de simbología. Y por eso es la resistencia fusible. Y aquí viene la forma que tienen. Fíjense que aquí la forma es muy parecida a las que se representan aquí. De esta manera. Y tienen una letra además, la letra R. R, resistencia. R, resistencia. Aunque hacen lo mismo, porque las dos hacen exactamente lo mismo, la diferencia es, en cuanto a su simbología, es porque aquí nos dicen que es una resistencia fusible. Incluso ahí tiene la simbología de como si fuera un fusible pequeño. Y aquí tiene, y esta no lo tiene, ¿ok? Pero pues bueno, estas son las que muchas veces nos encontramos en los equipos y que de repente es como si fuera el fusible, que de repente el equipo no trabaja, porque aquí es donde entra toda la tensión. Entonces, normalmente un problema en este tipo de resistencias deja el equipo muerto, el equipo que sea, puede ser un radio, puede ser una televisión, puede ser una tarjeta controladora de X para X función. Entonces, miren, aquí tenemos una, aquí a ver, parece que es esta, sí, aquí está. Miren, en esta tarjetita, acá hay una resistencia y justamente de 5 watts también. A ver, ya quité el enfoque. Miren, esta también es de 5 watts.
y este es de 1K. Entonces, quiere decir, y miren dónde está, en la mera entrada de la alimentación, que la alimentación está entrando por aquí, entonces aquí la tenemos, ¿vale? Por aquí, bueno, y por acá también. Entonces, dependiendo de la tarjeta, lo que sea, las vamos a tener en distintos lugares. Bien, entonces, eso es lo que hace esta resistencia. Hay otro tipo de resistencia también. Pero le decíamos la simbología, miren cómo vienen, ¿ok? Ahorita no tengo una fuente de alimentación por aquí para que lo vieran, pero ya vieron la simbología cómo es, como quiera que sea. Va a ser así. Ok. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Miren, aquí también tenemos resistencias, pero estas son diferentes. ¿Se dan cuenta? Se conoce con el nombre de potenciómetro. El potenciómetro es esto. Es una resistencia, pero que tiene la característica de que podemos variar el flujo electrónico que está pasando por ahí, a través de él. Lo podemos variar, o sea, podemos hacer que fluya mucha corriente o que fluya poca corriente. Para eso tiene un pequeño cursor, que es el que nosotros vamos a mover. Entonces, si yo le muevo para acá, le muevo para allá, voy a variar los distintos grados de resistividad del circuito. Una aclaración, bueno, les repito que esta clase es nada más introductoria, como que dice, no son clases oficiales, porque la clase oficial ya luego vemos todas las piezas y vamos a ir viendo desde cómo están formadas por dentro y todo eso, ya lo vamos a ver de forma más pormenorizada. Pero la intención de esta clase es que ustedes tengan ya observen que de hecho esto es sencillo, que la verdad no tiene ningún chiste, nada más hay que estudiarlo, hay que conocerlo, eso es todo. Entonces, bueno, muy bien, resistencia. Ahora, no vamos a confundir esta resistencia variable. A ver, un ejemplo, el que tiene, por ejemplo, lo que tenían los antiguos radios para control de volumen. Oye, Juan, sube el volumen al radio. Llegaba Juan y le daba vuelta a esto y subía el volumen del radio. Bájale el volumen al radio. Y le bajaba aquí, le bajaba el volumen al radio. Para eso sirve normalmente, para eso se ocupan. En los osciloscopios se siguen ocupando también para modificar la forma de onda, para aumentar o reducir la forma de onda para el conteo, porque incluso los osciloscopios también lo vamos a conocer aquí, los demás de la herramienta. Y hablando de herramienta, antes de que se me olvide, miren, precisamente, ya ven que la clase pasada estábamos hablando del banco de trabajo que íbamos a necesitar y todo, ¿verdad? Y pues también ahí venía, en la primera clase, venía el equipo de prueba que era recomendable para usarlo, ¿no? Y estábamos hablando de los dos titanes, de estos dos titanes, lo que es el tester analógico, como este, y el tester digital, digital, y el digital como este. Digo, perdón, porque yo los estoy viendo, pero al revés. La pantalla que tengo aquí me parece todo al revés. Entonces, lo que tengo a la derecha, ahí a mí me está apareciendo a la izquierda, pero bueno, y aquí yo estoy viendo también esto. El analógico y el digital, ¿cuál es el mejor? Los dos son muy buenos, pero bueno, los dos, así como están. A ver, si me remonto un poquito en la historia, lo dejamos así. Antiguamente, cuando estaban los equipos de bulbos, se manejaban voltímetros como estos. ¿Por qué? Porque todavía no estaba la electrónica digital y nada de nada. Estos son los que tienen su agujita, vamos a aprender a usarlos perfectamente bien de todo a todo. Posteriormente están los equipos digitales y con el modernismo también llega este tester digital que tratan de hacerlo más, pudiéramos de llamarle cómodo, más cómodo de trabajar que por ejemplo. Aunque si hablamos de precisión, pues este es mucho más preciso, claro, pero también, aparte de la precisión hace cosas que no hace este. Este es un poquito, por su modernismo y todo, por ejemplo, para los voltajes son demasiado exactos que hasta confunden. Este no confunde, este me dice lo que es realmente. Pero la tecnología los está empujando y está haciendo que estos desaparezcan ya. Todavía los hay, no quiere decir que ya hayan desaparecido por completo, pero todavía los hay. Ahora, los dos servían para reparar una televisión, por ejemplo, analógica, de las que estaban antes de lo que llamaron el, ¿cómo le llamaban a eso? El apagón analógico.
O sea que todos los televisores analógicos iban a desaparecer, los iban a apagar, los iban a dejar de trabajar, iban a llegar todas las pantallas planas y todo eso. Pero seguimos, mejor dicho, reparándolos con estos equipos. No hay ningún problema. Tanto analógico como digital se ocupan para lo mismo, para televisiones analógicas, para equipos digitales también, pero de la parte analógica, porque un equipo digital, o sea, una televisión moderna, por ejemplo, tiene circuitos analógicos y circuitos digitales. ¿Como cuáles serían? Bueno, un circuito analógico es por donde entra la corriente, por ejemplo, una fuente de alimentación como esta, por donde tenemos los componentes ahí que tiene que pasar la corriente por todos los lados, y hacerla más pequeña, rectificarla, convertirla en corriente directa. Y luego llegamos a los circuitos digitales, que son como estos. Los circuitos digitales ya estamos hablando de más reducidos, vamos a hablar nada más de estados altos y bajos y todo eso. Pero aquí viene lo que les quería comentar. Yo bien puedo usar este aparato para trabajar esto, muy bien. Pero la parte digital, este equipo tampoco me va a servir. Lástima. ¿Cómo que no me va a servir? No. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a los microprocesadores. Cuando lleguemos a un microprocesador, este me puede servir para checar los voltajes, que vamos a aprender a trabajar también hasta los microprocesadores y todo eso. Entonces este le puede servir para registrar voltajes y todo muy bien, muy bien. Pero nos hace falta en el proceso digital, cuando van señales, por ejemplo, que se desplazan así. A ver, una señal analógica, ¿cómo sería? Si lo montamos en una gráfica, una señal analógica podría ser eso así, por ejemplo. Una señal analógica. Habría una señal de audio analógica montado en su gráfica. Vendría así, por ejemplo. Así. Una señal que representa amplitud modulada, así viene. O sea, son ciclos repetitivos y todo eso. Y es lo que me dice que es una señal analógica. Muy bien, entiendo. Y estas señales yo las puedo registrar con este aparatito. Pero en la electrónica digital la cosa cambia. Lo que estamos hablando de señales, ahora ya no van a ser así. Porque en la electrónica digital, montado en tu gráfica, por ejemplo, tenemos una señal, tenemos una señal, por ejemplo, analógica, perdón, hablando de la digital, las señales van a ser así, como pulsos, así, son pulsos. Entonces, si yo checo esta señal con pues sí, me va a dar un promedio, me va a dar lo que se conoce como la lectura RMS, o sea, lo que me va a dar los voltímetros. Pero muchas veces hay un límite en la electrónica digital de la altura, puede llegar aquí o puede llegar acá. Entonces, yo necesito que mi señal llegue a lo mejor hasta acá, y a lo mejor por X problema no llega a esta altura. Y eso, este voltímetro no me lo va a registrar, porque el voltímetro registra voltajes así lineales, como son. Ahora, entonces, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para poder saber, para poder interpretar si esto está llegando bien o mal a un microprocesador? Porque un microprocesador, si no recibe la señal así, no trabaja. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Afortunadamente, tenemos este recurso. Ustedes recordarán que también estamos hablando de que nosotros mismos vamos a hacer nuestra herramienta. Esta herramienta se llama punta lógica o es analizador lógico, como le quieran llamar. Y no es más que algo que vamos a apoyar así en el circuito. Por ejemplo, en el circuito, en el diagrama, pero en un circuito, por ejemplo aquí, nada más lo vamos a apoyar tantito, aquí. ¿Y cuál es el resultado? Vamos a empezar aquí a ver los dígitos, 1 y 0. Nada más marca 1 y 0, o 0 y 1, o 0, 0, o 1, 1, y aparte de eso marca si el 0 está más fuerte o más débil, porque estos son los pulsos que están llegando de aquí. Porque nosotros normalmente esto lo podemos ver en un osciloscopio, pero no lo podemos ver en un tester. Y en este aparatito sí, y les sale baratísimo, y ustedes lo van a hacer porque dentro del curso van a tener todo lo necesario para hacerlo. Y su uso, no, hombre, realmente es bastante sencillo.
Nomás hay que interpretar lo que nos está diciendo en el display. Miren, aquí no, nada más consta de este cablecito, un caimán, y este caimán es el que normalmente se conecta al punto de tierra. Vamos a ver que la tierra es la pista más grande, más ancha. Bueno, le buscamos la tierra que hasta pudiera llegar a ser esta, no hay que más identificarlo. Agarramos y lo conectamos al punto de tierra, así nada más, y automáticamente aquí va a estar encendido. Entonces nada más lo que hacemos es, perdón, va a estar así como si estuviera, al momento que yo lo ponga así, porque lo vamos a encender con una pilita que tiene aquí, una pila de 9 voltios, vamos a ponérsela. Al ponerle la pilita, inmediatamente enciende aquí un puntito de aquí de la punta que me está diciendo, es una luz piloto, que me dice que ya está lista para usarse. Y nada más basta con que nosotros recarguemos la puntita así sobre cada una de las terminales que yo quiero analizar, y aquí me va a marcar 1 cuando tengamos el estado alto, 0 cuando tengamos que no hay, 1, 0, 1, 0, y así. De entrada esto es, pero claro que no es todo, tiene muchísimos usos, porque van a ver que las señales digitales van a variar bastante van a variar. Hay señales que son así, por ejemplo, miren, así. También es una señal digital que tiene un pulso alto, luego uno bajo, luego otro alto, y esto lo va a registrar este aparatito. Y esto es lo que le da vida a los microprocesadores, a las compuertas lógicas y a todos estos aparatos con los que vamos a estar trabajando. Entonces, no, es que esto está tremendamente bueno. Y les digo, y ustedes van a hacer eso, y lo mejor del caso es que lo van a realizar, pero con piezas que son de desecho. Por ejemplo, piezas como esta, por ejemplo, ustedes van a tener la lista de las piezas de lo que pueden ocupar, de la chatarra que le vaya quedando por ahí, y estas piecitas, de estas componentes los vamos a desoldar, vamos a hacer prácticas de soldadura y desoldadura. Y una vez que lo desoldemos, lo vamos a juntar precisamente para lo que para nuestra herramienta que vamos a hacer. Entonces, así de bueno está esto, y así de noble es la electrónica. Para el técnico le sale muy barato hacer una reparación, porque pues muchas veces hasta de un equipo se puede sacar las piezas. Es válido, fíjense que es válido, mientras nosotros demos garantía de lo que estamos haciendo, de nuestro trabajo, las piezas son válidas y son reciclables, muchas de ellas, la mayoría, casi todas. Lo que ustedes ven aquí, por ejemplo, ¿por qué creen que hay técnicos que cuando queda un equipo ya inservible, se quedan con el equipo, tirarán el cajón, pero se quedan con la tarjeta, porque hay un montón de piezas que están buenas? Y esto es como, imagínense, ustedes tienen un equipo a reparar y está el equipo parado porque le hace falta una pieza, un transistor X. Van y lo buscan por todos lados y se dan cuenta que ese transistor ya no lo hay, o sea, no está escaso. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, ni modo de decirle al cliente, mire, le devuelvo su equipo porque el transistor está escaso y no hay la pieza. No, nosotros vamos y si vemos un equipo similar y una pieza similar, se la podemos sacar y colocársela a este equipo y va a trabajar perfecto. Va a trabajar perfecto y está bien hecho el trabajo, porque esta pieza no porque sea de uso ya no va a servir, no sirve todavía muchísimos años todavía y puede dañarse otra cosa menos la pieza que le cambiamos. Y esto es más o menos como, pues, vamos a hacer una comparación, perdón, una comparación acá, no muy bonita, ¿verdad? En un hospital, por ejemplo, la donación de órganos, a ver, yo necesito un riñón, ¿y cómo le hago? De repente me llega un donador, ¿tiene este riñón? De modo que le diga yo, hey, espera, para tu carro, yo quiero uno nuevo, no de uso. No, pero ¿verdad? Pues venga, lo que sea. Entonces, así es esto, vaya. Es muy, podemos usar un montón de piezas y todo, además que, bueno, ahí vamos a ir aprendiendo parte por parte, paso a pasito, todos estos trucos y cosas que vamos a ir viendo en la electrónica, que es súper fiel, súper fiel. Bueno, amigos, pues miren, no los quiero tratar como siempre. Bueno, ya están dando las 9 o ya me pasé un poquito. Como siempre, es un gustazo
poderlos atender, y que sobre todo que ustedes ya empiecen poco a poquito, aunque sean pláticas ahorita así como estas, que tengan ya, se vayan introduciendo poco a poquito al ambiente electrónico. Eso es lo importante. Ya nada más nos falta el día 27, que es el próximo lunes, que también, como les digo, nos vamos a reunir otra vez para seguirles un poquito, otro aventoncito, como quien dice, es como un corredor, un atleta, se va a aventar X kilómetros a correr, pero primero tiene que hacer un calentamiento previo, ¿verdad? Entonces ahí va, empieza a trotar y todo, para cuando ya estén los músculos preparados, ahora sí está el tirón. Es lo que estamos haciendo aquí ahorita. Háganle cuenta, un calentamiento previo de la electrónica. Vamos a, como si fuéramos arriba de un dron, vamos viendo a grandes rasgos nada más ciertas cosas, ciertos trucos de electrónica, para cuando entremos ya el día 3, vamos a entrar con todo. Entonces, bueno, pues así es. Si quieren comentar algo, con todo gusto. Es más, miren, les voy a activar sus micrófonos por si quieren ustedes comentar algo o ocupar el chat como quieran, pero aquí les voy a activar sus micrófonos. Vamos a ver. Ahora sí. ¿Quieren comentar algo? Si no hay comentarios, no. No, está muy bien, está muy claro. Todo bien. No, todo está bien, señor. Sí. Qué bueno, vamos bien entonces. Solo, ¿sí? Bueno, lo de el uso de la corriente electrónica, no sé cómo le llaman, ¿no? A diferencia de la corriente convencional, porque yo había visto por lo general que siempre utilizaban pues la que va de positivo a negativo, ¿no? Pero pues es interesante ver cómo dice que se va a utilizar para el análisis de negativo a positivo, que es la de los electrones. Cierto. Y mira, esto es por razones de peso, porque un electrón y un protón, como quien dice, el electrón es 1800 y pico de veces más liviano que la parte positiva. Y todavía una carga que traen teóricamente con la misma fuerza. Imagínate, menos a una distancia así más o menos, y a la vez 3 suelta los 1, 2, 3, química primero. Pues el más liviano corre hacia el más pesado, mientras el más pesado apenas falta de pase y elimina ello. Entonces es por razones de peso, y es por eso la parte real debe ser, o lo que es, mejor dicho. Como nosotros somos los técnicos que metemos la mano a los circuitos, más posible saber el momento de corriente real para que no quedamos por ahí con alguna sorpresa negativa, ¿verdad? Y la parte de positivo negativo lo usan los ingenieros, eso es teórico. El ingeniero diseña teóricamente, y entonces de teoría hace movimiento y hace cálculos y todo, nada más. Pero de real es al revés. Un poco contradictorio probablemente al principio, ¿verdad? Ya después como que nos empieza a caer el bonito. Sí. Pues es cierto, aquí en el fascículo 3 es donde habla sobre que el protón es más pesado que el electrón. Exacto. Esa es la razón, entonces, sí tiene mucha lógica. Sí, exactamente. Sí. Y aquí en electrónica vas a ver que muchas cosas trabajan con lógica. Hay muchas cosas que es para la lógica. Bueno, a ver, ahí te bloqueé sin querer. Pues sí. Entonces, bueno, qué bueno que se vayan aclarando las cosas. Bien, pues entonces, aquí vamos a dejar el otro tamaño por este día. Y pues, procuren estudiarle otro poquito, ¿verdad? Vamos a seguirle dando aquí a este asunto. Y la próxima semana por aquí estaremos a la misma hora, todo igualito. Vale. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Igualmente, cuídense mucho. Bien, señor, muchas gracias. Igualmente, hasta luego.